Bienvenidos a la socialización del proyecto de investigación denominado Dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo en los niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto. Los autores del presente proyecto son María Isabel Hernández Berrío, Nelcy Milady Jocoa López y quien les habla, Jenny Viviana Enríquez Chávez, del programa de especialización del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Les extendemos un respetuoso saludo a nuestra asesora de trabajo de grado, la magíster Daisy Oliva Pinzón Castro, a nuestros jurados y a todos los presentes. Bienvenidos. Con nuestra investigación queremos darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo el aislamiento preventivo ha dificultado el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil del municipio de Pasto, Nariño? Planteamiento del problema. Teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje en el desarrollo y habilidades de nuestros niños y niñas, las principales causas son problemas de atención, dificultades en el desarrollo del lenguaje o en la expresión verbal, problemas de motricidad gruesa y fina, dificultad en los controles de emociones y autoestima e independencia. Una de estas, la más relevante, es la parte del lenguaje, donde hemos identificado diferentes problemas que se han presentado en estas edades debido a la falta de estimulación en esta parte, ya que los padres fueron los principales educadores en este tiempo de pandemia y que, teniendo en cuenta que algunos padres no conocen el desarrollo integral de cada etapa de los niños. Bueno, los objetivos de tu investigación. Objetivo general: identificar las dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo en los niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto, Nariño. Seguidamente, los objetivos específicos: indagar sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento preventivo en niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Conocer el rol de las familias que cumplen en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento preventivo en niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Analizar en qué medida el aislamiento preventivo generado por el COVID-19 afecta en el aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Con la aparición del COVID-19 en nuestro territorio, mediante el decreto 417 del 2020, se declara un estado de emergencia para detener la propagación del virus. Es por eso que la educación inicial brindada por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar fundamentó la necesidad de proteger la vida y la salud de nuestros niños y niñas, desarrollando una serie de lineamientos para una atención remota, donde las familias fueron las principales protagonistas en la educación de nuestros niños y niñas. Cuando fue posible el ingreso de los niños y niñas por la inmunización de diferentes personas, los niños ingresaron a nuestro CDI con una modalidad de alternancia, que quería decir que algunos estaban en la parte remota desde casa y otros estaban en la parte presencial en la modalidad de alternancia, donde se evidenció diferentes dificultades en el aprendizaje de los niños, como por ejemplo en la parte del lenguaje, en la motricidad fina y gruesa, dificultades de manejo de las emociones, la independencia y la autoestima. Es por eso que nuestra investigación se centró en esas dificultades encontradas y queríamos conocer
qué dificultades tuvimos durante el aislamiento preventivo en niños de 2 a 3 años. Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro trabajo de grado, tenemos un marco de referencias que consta de unos antecedentes, un marco conceptual, un marco teórico y un marco legal. Todo esto para dar respuesta a nuestro problema, que son las dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo. Seguidamente, otro marco teórico para fundamentar este trabajo con relación al objetivo general propuesto, la teoría que brinda elementos es la teoría ecológica de los sistemas de Uriet-Bromberg, la cual fue expuesta del año 1987 y hace parte a la influencia que tiene el ambiente en el desarrollo del individuo. Bueno, el autor hace referencia a una estructura del sistema y su sistema que conforma el ecosistema del desarrollo humano. Microsistema, que se refiere al ambiente familiar. Mesosistema, se integra a los amigos y el contexto escolar. Exosistema, están en involucrados la comunidad. Macrosistema, se enmarca en el contexto cultural, político, valores y creencias. Cronosistema, se centra en eventos lineal del tiempo que el individuo tiene en su entorno. Por último, globosistema, se refiere a cambios eventuales global, como sucede con los casos de los terremotos. Seguidamente, nuestro marco teórico está dividido por antecedentes. Antecedente internacional. De acuerdo con este trabajo realizado por Ceballos y Sevilla en el año 2020, titulado El efecto del aislamiento social por el COVID-19 en la conciencia emocional y en la comprensión lectora. Asimismo, el antecedente nacional tiene como trabajo realizado por Alarcón del año 2020, titulado La educación digital en Colombia en tiempos de COVID-19 y su impacto en las organizaciones educativas. Finalizamos con el antecedente regional. El trabajo realizado por Iquize Pacheco Zapana en el año 2020, titulado Efectos socioemocionales de la educación remota en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Antonio José de Sucre, Bueno, este marco nos basamos en estos antecedentes donde cada trabajo se basó debido a causa por el COVID-19. ¿Cómo afectó el COVID-19 en transcurso de estos años el aprendizaje de nuestros niños y niñas, el aprendizaje en los adolescentes? Entonces, nosotros nos apoyamos en estos antecedentes para complementar nuestro trabajo de investigación. Nuestro marco metodológico. Nuestro marco metodológico nos basamos en la investigación cualitativa, la cual es una investigación que nos permite comprender el complejo mundo de las experiencias vividas desde el punto de vista de cada persona. Nos permite observar al participante con el objetivo de identificar los factores y aspectos que influyen en la realidad de las dificultades de aprendizaje generados por el COVID-19. El tipo de estudio utilizado para esta investigación fue el fenomenológico, que es propia del estudio de los cualitativos. Se interesa en el cómo y no en el porqué de las cosas, es decir, se interesa por el cómo de las cosas, sino busca comprender las experiencias de los niños, las niñas y las familias en los procesos de aprendizaje durante este aislamiento. Los instrumentos de recolección utilizados, la observación participante, donde fue un proceso que buscó la recolección de información de una manera sistemática, por medio de diferentes actividades desarrolladas a los niños y niñas, con una guía observadora.
Por último, para completar nuestra investigación y llevarla como más a profundidad, conociendo algo de las familias y cómo fue el aprendizaje en las casas o en los hogares de cada niño, hicimos una entrevista a los padres para ayudarnos y soportar nuestra investigación. Nuestra población y muestra fueron niños de las edades de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto. Este grupo está conformado por 10 niños y niñas. De acuerdo con la población y muestra con la que nosotros trabajamos, se realizó la observación participante y con ella obtuvimos unos resultados dentro de este proceso de investigación, los cuales abarcaron 5 observaciones planeadas en diferentes actividades dentro del Centro de Desarrollo Infantil. Con ello, nosotros logramos obtener un microanálisis donde se logran identificar 15 códigos que refieren a las dificultades que han presentado los niños dentro de estas actividades. Una vez organizada y hecha la distribución de los códigos, nosotros logramos recolectar 5 familias de códigos que tenemos en ellas: la atención, el lenguaje, las relaciones, el juego y la autoestima. Al organizar estas familias de códigos, iniciamos con el análisis de cada una y la importancia que tienen estas dentro de las observaciones realizadas. Como por ejemplo, en una de las observaciones tenemos que la totalidad de los niños prestan atención correcta al ejemplo que hace la profe para que los niños logren saltar. Logramos entender que los niños sí prestan atención, pero en ciertos momentos hay una atención dispersa porque les llama la atención lo que hacen otros niños fuera de la sala, lo que hace otro compañerito, o porque encuentran algún elemento dentro de la unidad de servicio dentro de la salita. También hablamos nosotros sobre la importancia del lenguaje, que fue uno de los indicadores que más alto nos dio en dificultad, en especial la pronunciación. De acuerdo al Instituto Nacional de Comunicación, donde los niños nos refiere que los niños desarrollan el lenguaje y el habla, no todos de la misma manera, sino de manera progresiva, y van desarrollando y dominando esta habilidad. Entendemos que los niños de 2 a 3 años están en un proceso de desarrollo del lenguaje, pero sí encontramos dificultad, ya que algunos niños tienden a disminuir las palabras, a entrecortar las palabras, a gorgojear en la edad en la que ellos están, que ya tuvieron que haber pasado este proceso, y a no pronunciar correctamente las palabras. Sabemos que a esta edad deben pronunciar oraciones con más de 5 palabras, pero se les ha dificultado muchísimo. Y eso es lo que nosotros observamos durante el desarrollo de las actividades. También tenemos una tercera familia, que son las relaciones. Dentro de esta nosotros comprendemos que hacen parte de la independencia, la dependencia y la obediencia. Al hablar de obediencia no hablamos de obedecer como tal al adulto, sino acatar y obedecer algunas instrucciones sencillas, como por ejemplo no tocar, no coger, siéntate conmigo. Y tenemos mucha dificultad. Se observa en los niños que llegaron de ese aislamiento con esta el no cumplir con estas obediencias o con estas instrucciones que da la profesora. No les gusta a los niños que se los limite, que se les niegue alguna acción que ellos están realizando, ya que, como dijimos anteriormente, vienen de ese aislamiento donde los padres los consienten, en muchos casos han sido permisivos, no les han colocado reglas, y los niños los dejan muy dependientes de sus actitudes. Tenemos el caso de una de nuestras niñas que demuestra también
mucha iniciativa para el desarrollo de las actividades, pero su compañerita es muy dependiente de ella. Solo si la niña hace, la compañerita también lo hace. De lo contrario, la segunda niña, por decirlo así, no logra hacer las Tenemos una cuarta familia que es la familia del juego. Dentro de ella nosotros agrupamos todo lo que tiene que ver con representaciones, con diversión, manipulación de elementos o de objetos y la curiosidad que es tan importante en nuestros chicos. Dentro de esta familia no se evidencia gran cantidad de dificultad, pero sí tenemos dificultades leves con observaciones de 3, 4 o hasta 5 veces que se presentan. En el caso de representación, los niños logran representar cómo fue su vida durante el aislamiento, cómo el papá baila, cómo la mamá canta, cómo el hermanito llora. Logran representar eso que han vivido, tanto de la manera positiva como de la manera negativa. También toman la representación de las cosas que han vivido a través de la televisión, de la representación de sus hermanos mayores. Les gusta manipular las cosas. Inicialmente se evidenciaba miedo al tomar objetos como plastilina, tierra o algún elemento que se les entregara, pero al pasar días se observa gusto en la manipulación de estos elementos. En muchas ocasiones esa curiosidad les atrae tanto que los niños quieren cogerla. Se observa limitación dentro del hogar en la manipulación. Más en la unidad de servicio se observa ese gusto por querer conocer y manipular cosas nuevas. Y tenemos la familia de la autoestima. Dentro de esta familia encontramos algunas emociones como son la tristeza, el enojo, la emoción, la alegría y la timidez. Esta familia de códigos es importante o la identificamos dentro de esta observación porque les permite a los niños poder desarrollarse de manera grupal. Dentro de ellas se observa que hay muchos niños que no pueden manejar estas emociones, en especial el enojo. No logran controlar esa frustración a la edad que tienen. Que sí es un paso que ellos deben dar en su edad de 2 a 3 años, pero está muy por debajo de lo normal. En el momento en que se los limita, los niños tienden a golpear a los otros compañeros, a golpear a sus profesoras, a golpear a la auxiliar pedagógica. Se observa también timidez en el momento de ejecutar una actividad de manera individual donde el resto de grupo tengan que observar. Mientras que si la actividad la hacemos todos al mismo tiempo, hay más fluidez en el desarrollo de estas actividades. Una vez realizado todo este análisis de estas familias, iniciamos nosotros con esa codificación axial, enfatizándonos en la teoría de los sistemas. En esta codificación axial, realizamos nuestra categorización por medio de un cuadro, pero también por medio de una telaraña que nos ayuda a identificar dónde se ubican o a qué familia de categoría se ubica cada código. Una vez realizado esta codificación axial, nosotros realizamos el análisis de estas experiencias de la codificación, donde vemos cómo se ven afectados los niños y niñas por este aislamiento. Por lo tanto, dentro de estos 3 diferentes sistemas de la teoría, alcanzamos a ver las dificultades y los problemas presentados en la edad de los niños de 2 a 3 años en el centro de desarrollo infantil. Iniciamos nosotros con ese microsistema, el cual tiene una mirada a la vivencia y al desarrollo familiar. Por eso agrupamos ahí el acatamiento de normas, la independencia, la dependencia, la obediencia y la timidez. Dentro de ella
nosotros observamos que la familia es la base para la construcción de normas y límites en el hogar. Son la fuente modeladora donde los niños imitan, reciben y perciben en ese diario vivir, y es ahí donde se evidencia que durante la pandemia las familias en algunos casos lograron tener un buen acatamiento de normas y límites, pero en otros casos no se logró realizar esto. Nos habla la psicóloga María Carolina Sánchez que las rutinas crean hábitos y los hábitos poco a poco se fomentan en disciplina. Si en el hogar durante el aislamiento no hubo buenas rutinas, en cualquier forma que las hubieran conformado, no van a tener buenos hábitos, no vamos a tener disciplina y por ende encontramos esas dificultades nosotros en la presencialidad. Vámonos a hablar sobre el mesosistema. También vámonos a hablar sobre el Dentro de este, se consideran las variables propias del ser humano, del individuo, como sus características de la personalidad, sus estados de ánimo, los estilos de resolución de conflictos, las prácticas de crianza. En relación con eso, nosotros organizamos tres códigos que son la participación, la representación y la curiosidad de los niños y las niñas. Podemos decir que este mesosistema reconoce a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, porque aplica el derecho a la participación, el ejercicio de participación infantil, donde se promueven espacios significativos para el desarrollo de los niños y las niñas. Aquí intervienen de manera sólida, de manera contundente, las relaciones que se tienen con los pares y los adultos. El Banco Mundial nos dice que los niños sufrieron en el aislamiento preventivo, no solo porque se los separó de sus pares, de su misma edad, de sus compañeritos, de los niños, sino que también fueron separados de sus adultos que hacen parte del modelamiento, como son abuelos, tíos, familiares cercanos, pero que a la vez no pudieron asistir al hogar, sino que estaban en otros lados, y en los niños perdieron una vital importancia de ayuda de los adultos. Desde este punto de vista, la infancia requiere expresarios, requiere personas que les ayuden, que les acepten y que les logren ayudar a aceptar responsabilidades y funciones dentro de su desarrollo, como la tolerancia, el respeto, el ayuda a los Por eso, dentro de estas observaciones, nosotros identificamos que existe la curiosidad, el apetito por conocer otras cosas, teniendo en cuenta dentro de esas observaciones hablamos que las estrategias que utilizan las docentes para ayudarles a los niños a desarrollar esa curiosidad fueron las correctas. El problema fue en el hogar, donde los padres por tiempo, por situaciones, por trabajo, no lograron ejecutar estas actividades para fomentar la curiosidad en los niños. Hablemos por último del macrosistema. Dentro del macrosistema tenemos 7 códigos de atención que nos dice, los cuales se refieren a esas creencias que son compartidas por su grupo de familia, por su grupo social, su grupo religioso, por esas muestras donde esas creencias se convierten en una formación en el ambiente. Por eso ahí nosotros colocamos principalmente la pronunciación, porque depende también del estilo de vida que lleve la familia, que lleve ese grupo social con el que el niño está en ese momento. Hablamos de el consentir a los niños, de cómo se maneja ese enojo, esa tristeza, esa manipulación de los objetos. Dentro
dentro de estas creencias, durante el aislamiento, muchas familias no permitían al niño salir al parque, inclusive cuando ya se dio permiso desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, salió la resolución donde se les permitía a los niños salir en un determinado horario, pero las familias no aceptaron eso y seguían teniendo a los niños encerrados en el hogar. Para ello, dentro de nuestras observaciones podemos identificar que algunos de los niños no prestan atención en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, no logran entender o prestar atención a un cuento, a escuchar lo que los otros niños dicen. Prefieren mirar actividades físicas que realizan otros niños. Se presenta esa atención dispersa de una manera más rápido fuera de lo normal, donde los niños tienen 2-3 minutos normalmente de atención, y en estos casos los niños no logran llegar a ese tiempo de atención en el desarrollo de las actividades. Hablamos también sobre la manipulación de objetos, donde los niños mientras manipulan aprenden, mientras realizan las actividades aprenden. Es primordial el trabajar estos procesos de aprendizaje con la manipulación, la observación y la escucha. En los hogares no se logró llevar a cabo todo eso. Por tal razón, dentro del análisis de nuestra codificación, nosotros logramos identificar que gran parte del problema que se tiene es a causa del acompañamiento del adulto cuidador, no de toda la familia. Logramos ver que no se desarrollaron las actividades conforme las realizaba la docente, que muchas veces los canales de comunicación no fueron los más efectivos, que si bien es cierto la docente realizaba la explicación, no se realizaba la explicación al niño, sino al adulto, de cómo desarrollar las actividades, y el adulto no presentaba ni tiempo ni disponibilidad para llevar a cabo o ejecutar estas actividades. Por otra parte, se logró identificar también que habían familias muy juiciosas en el desarrollo de sus actividades, que dedicaron tiempo, que acompañaron a sus niños en el desarrollo de las mismas, que les ofrecieron espacios adecuados. Dentro de nuestro problema, logramos identificar también que una rama de las dificultades que se presentaron fue el material de trabajo. En los hogares no se cuenta con el material acorde a la edad o el material necesario para ejecutar actividades que les permitan a los niños desarrollarse, mientras que en la unidad de servicios sí se cuenta con estos elementos. Por lo tanto, una vez que llegaron los niños a la unidad de servicio, fue observar un mundo completamente diferente. Dentro de las conclusiones y discusiones, pues tenemos que los padres de familia tenemos ese grupo poblacional tan juicioso, tan tranquilo, que lograron llevar a cabo las actividades como mencionamos anteriormente, y ese grupo poblacional de algunos niños, de un porcentaje de niños que no lograron ejecutar las actividades. En cuanto a los resultados, se logró evidenciar que nuestro proyecto de investigación logró cumplir con los objetivos planeados. Asimismo, demostró cómo durante la observación participante se desarrollaron diferentes actividades que permitieron dar respuesta al problema identificado. Queremos agradecerles por su atención. Y terminamos con una bella frase que nos dice: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Y nosotros estamos comenzando con el proceso de educación, iniciamos con esta atención en la presencialidad y con nuestros niños y niñas. Y este trabajo nos va a permitir realizar una mejor actividad, a desempeñar y a desarrollar mejores planeaciones con ellos. Muchísimas gracias.